Hola, ¿qué tal mi gente? ¿Cómo están? Mi nombre es Adonis, sean bienvenidos a un videito más desde su canal iPhone Pro. En el día de hoy, como bien lo pueden ver en el título, les voy a estar mostrando diferentes trucos, tricks y tips que no sabían sobre su iPhone, cosas que no sabían que su iPhone puede hacer para facilitarnos la vida. Como pueden ver, aquí tengo mi iPhone y el primer truco que les voy a enseñar es a la hora de tomar un screenshot. Les voy a enseñar cuando tomamos un screenshot, que es de esta manera en estos dispositivos. Si dejamos presionado esto aquí, nos va a salir directamente las opciones de compartir, ya sea con WhatsApp, Instagram o cualquier otro medio para compartir nuestro screenshot. Ustedes saben que normalmente uno toma un screenshot y uno espera que se guarde, luego va a la galería y eso, pero ya sabemos que si los dejamos aquí presionados, ya podemos directamente compartirlo o imprimirlo, asignar a un contacto, cualquiera de estas funciones rápidas. Otro truco que veremos aquí en el iPhone es enviar nuestra ubicación de manera más fácil. Podemos escribir la palabra I am at, como pueden ver ya yo lo tenía aquí escrito. I am at en español significa estoy en, como mi celular está en inglés, yo escribo I am at y fácilmente nuestro celular nos va a poner la ubicación aquí, como pueden ver. Send location, si le damos, le va a enviar la ubicación a nuestro contacto de manera más precisa y más fácil. Otro truco bien fácil y bien salvavidas, se le podría decir, para nosotros navegar en internet es el hecho de que podemos ir al historial que queramos. Les explico. Estamos aquí en una página cualquiera, vamos a navegar dentro de la página para que abramos diferentes páginas a la vez creando historial de todos los links que visitemos. ¿Ves? Estamos entrando a diferentes links, a diferentes cosas. Ya si queremos ir a uno detrás, no tenemos que ir directamente de que uno por uno, sino dejamos presionado el botón de hacia atrás y nos va a abrir aquí todas las páginas que ya hemos abierto. Y así podemos saltarnos todas estas e irnos directamente a la que queramos. Vamos a decir que queremos ir a esta que ya visitamos, pues nos lleva directamente a la página que ya empezamos la navegación, ¿entienden? Otro truquito que no sé si ya se lo había mencionado en otro video o no, pero bueno, se lo voy a enseñar. Si estamos muy abajo en una página o en cualquier red social, lo que sea, y que queramos ir arriba, en vez de hacer así, nos vamos dándole clic aquí arriba. Eso nos va a llevar directamente a la parte de arriba de la página. Ven, es casi donde está la cámara o el lente del celular. Le damos un clic aquí y eso nos lleva directamente arriba sin tener que estar haciendo scroll así con el dedo. Si queremos ir todo arriba, le damos y eso nos lleva. Otro pequeño truco a la hora de reproducir videos en una página web, les voy a enseñar, les voy a mostrar algún video que podamos reproducir aquí en link, no sé, cualquier video, vamos a buscar que podamos reproducir, que se abra en el reproductor nativo del celular. Para nosotros mostrarles este pequeño truco, porque hay personas que le dan clic a los videos y el video se avanza de 15 en 15 minutos y eso no es lo que queremos. Como podemos ver aquí déjame ponerlo en mute. En la navegación siempre nos adelanta 15 minutos y así. Pero si queremos adelantar solo de segundos en segundos, disculpen, yo estoy loco de que 15 minutos, 15 segundos yo quise decir. Bueno, en la navegación de los 15 segundos, si queremos, lo dejamos presionado y nos va a avanzar así, segundo por segundo, y lo soltamos ya donde queremos. Y así para atrás, segundo por segundo, y lo soltamos ya donde queremos. En vez de darle un solo clic que nos va a adelantar 15 segundos y uno que nos va a retrasar 15 segundos, lo podemos presionar y adelantamos segundo por segundo hasta la parte o el fotograma donde queremos ya dejarlo ahí. Y finalmente, para finalizar con la parte 1 de este video, porque obviamente estaría haciendo más partes, si queremos por ejemplo hablar con alguien aquí en WhatsApp y queremos escribir un emoji, le escribimos directamente la palabra que define el emoji. Por ejemplo, cry. Si escribimos cry, que es llorando o llorar, nos aparecen los emojis llorando. Si escribimos laugh, que es risa, nos aparecen emojis de risa y así sucesivamente. Yo escribo todo esto en inglés porque mi celular o el teclado de mi celular está en inglés. Entonces si yo quiero escribir, por ejemplo, esto, ya nos aparece aquí la berenjena y ya les damos clic a enviar. Eso yo lo utilizo bastante. Yo utilizo mucho eso porque no estoy para estar buscando entre tantos emojis que a veces uno se pierde y no sabe dónde lo puede encontrar. Todos esos emojis aquí son demasiado. Entonces yo escribo la palabra que define al emoji y fácilmente el teclado o Siri o lo que sea, no sé, me lo busca para yo poder encontrarlo y enviarlo. Bueno chicos, esto ha sido todo por el video. Espero que les haya gustado. Si así fue, no se olviden de dejar su manita arriba y suscribirte a este canal porque estaré haciendo más partes de videos como este. Hasta luego.